Bienvenidos al canal de los olvidados. Hoy regresamos con un nuevo tutorial de mi juego de rol favorito, buque insignia de este canal. Estoy hablando sin lugar a dudas de Grave el Olvido. Y para este sexto episodio ya, desde que es el que más me he pensado, sin lugar a duda, desde mi propia experiencia y sin la intención ninguna de sentar cátedra sobre el juego, voy a dar unos consejos de cómo enfrentarse a tu primera partida como director o directora de Grave el Olvido. Y bueno, y señalar que con este sexto episodio, pues daríamos por finalizado lo que sería lo que yo voy a llamar bloque teórico del manual básico, ya que a lo largo de todos los episodios que hay en el canal hemos estado repasando casi en el mismo orden de los capítulos del libro, uno a uno, los aspectos clave de este juego. Pues, sin más rodeos, comenzamos ya este tutorial. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Consejo número 1. Sé un buen jugador de póker. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, imaginémonos que estás en tu casa y de pronto llama el mensajero y te trae tu flamante edición 20 aniversario de Grave el Olvido en español. No te queda a ti nada que esperar. Te va a ser viejo. Bueno, para el tutorial de hoy vamos a dejar la sombra fuera. Pues bien, lo dicho, tienes tu manual de Grave, te lo has leído, acá has acabado con la cabeza como un bombo y con la emoción, con el hype subido, ahí reúnes a tu grupo de jugadores de toda la vida y te decides a dirigirle una partida. Vale, pues intentas en la primera partida y antes de esto meterle todo el lore, que no es poco, ¿eh? del juego en la primera sesión. No, hombre, no. Sé un buen jugador de cartas. Muestra las cartas poco a poco. Que tus personajes son personajes nuevos del paquete, del proceso de creación de personajes a rajatabla. Acabaditos, acaban de fallecer, se acaban de convertir en fantasmas. Todavía no entienden ni tan siquiera cómo funcionan sus arcanos. ¿Le vas a explicar lo que es la geografía del mundo subterráneo? Si todavía no son ni capaces de acceder a él. Céntrate en la historia que quieres contar y explícale lo necesario para jugar esa historia. A su vez, y si los quieres ir picando porque tú estás muy picado, ve metiendo poquitos huevos de Pascua, poquitas cositas, semillitas, que los dejen a tu jugador intrigado y que se pregunten, bueno, ¿y aquel viejo fantasma que me dijo al verle yo su mano totalmente destrozada con esa forma de ectoplasma aplastada? Y cuando me dijo el calor de la forja era un horror indescriptible, ¿a qué se refería? ¿Le vas a explicar a tus jugadores? ¿Le vas a quitar la emoción de descubrir jugando qué es la forja del alma, de almas, el horror? ¿O qué enemigos y peligros se van a encontrar en el mundo subterráneo? Que lo descubran, que lo experimenten por, por sí mismos. Ve enseñando tus cartas, jugándolas poco a poco. Por favor. Y este consejo se puede extender a cualquier otro juego, sobre todo si tiene mucho trasfondo. No me saques al primigenio en la primera partida. Consejo número 2. A la hora de plasmarle las escenas de tus partidas a tus jugadores, haz new metal.
¿A qué viene esta referencia musical? Pues muy bien, he cogido 3 de las características clave de este estilo musical y lo he comparado, le he hecho un símil con 3 características claves que debe de tener tus descripciones de las escenas en tus partidas de Grave el Olvido. Lo primero es la atmósfera. En el New Metal es más importante la atmósfera de la canción que la melodía y el virtuosismo. Estamos tal vez mal acostumbrados por los juegos de rol, dado su origen táctico, de que cuando nuestros jugadores llegan a una habitación, pues nos ponemos a describir con las ventanas que tienen, si hay un sofá, si hay un mueble, si no sé qué, aparece. Y ya casi, bueno, y ya como el remate sería ponerle casillas, ¿no? A todo este asunto. Olvídate de eso. En las pelis de terror, muchas veces cuando los protagonistas entran en una escena, el director lo único que nos muestra es un pasillo oscuro en el que prácticamente no se ve nada y un cuadro iluminado con un rostro de una señora mayor muy, muy inquietante. Eso, no cuentes puertas, no cuentes ventanas, no cuentes metros, olvídate. Transmite la atmósfera de la escena, no sus detalles. Si a lo largo de esa escena el jugador te dice, pues sale el espectro de al final del pasillo, no sé qué, y me quiero meter en la habitación de la derecha, tú no has descrito que hay una habitación a la derecha. Pero ¿realmente es relevante que haya o no haya? Aplica una norma clave prácticamente en otros muchos juegos de rol, que es la regla de decir que sí. Pues sí, te metes en la habitación que hay en la derecha, aunque no lo hayas descrito. Porque lo importante es transmitir la atmósfera de esa escena. Característica número 2. El ritmo. Si habéis escuchado canciones de grupos como System of a Down, veréis que en apenas segundos nos trasladan desde un ritmo suave, inspirador, que te mece, a una música súper dura, súper salvaje. Pues bien, este paso de la calma a la tormenta en apenas un segundo, aplícalo a tus escenas de Brave para transmitir lo duro y peligroso que es el mundo subterráneo. Un mundo en el que hay peligros constantes. Ya no solo estamos hablando de la jerarquía, los espectros, es que tú mismo tienes el peligro en tu interior, que es la sombra. Tú mismo puedes estar viendo una escena bucólica que te está inspirando patos y después sufrir un ataque agresivo y letal de tu yo más oscuro. Si estás en un restaurante, tranquilo, mete a tus jugadores de pronto. No los déjalos rolear, que se suelten un poco, pero mételes el conflicto. Donde hay conflicto hay emoción. Cambia el ritmo en un segundo. Con eso le darás a los jugadores la sensación, le transmitirás la sensación de que nunca están seguros. Y con eso conseguirás un poco transmitirle el ambiente tan oscuro y tan peligroso que representa el mundo de Brave el Olvido. Tercera característica, la diversidad. Sí, está claro que la diversidad en el new metal es indudable, desde la mezcla de los sonidos del heavy metal con el rap, la electrónica y demás. Bueno, pues ya nos ha quedado claro de que el mundo de Grave es oscuro, letal, peligroso. Es un ambiente de terror. Pero si todas tus escenas de terror son en un cementerio, con niebla, o en un polígono industrial abandonado, en el que ya los jugadores ya han vivido escenas similares allí un par de veces y están esperando a que tú le abras un nil y le saques no sé cuántos espectros, la sensación de peligro es previsible, se pierde la sorpresa. Entonces juega, sé diverso,
Explora diferentes escenarios para crear tus escenas de terror. Una analogía, por ejemplo, la película Midsommar. La película Midsommar es una película de terror durísima que te deja todo loco y se rueda a la luz del día, con un sol radiante y con una secta de hippies dando vueltas por ahí. Y es terror. No todo el terror tiene que ser oscuro, triste y en un cementerio. Sé diverso. Así que recuerda, atmósfera, ritmo y diversidad a la hora de plasmar y de crear tus escenas para tus partidas de Gryffel Olvido. Y si vas a colocar New Metal de fondo, por favor no pongas Indie, que se nos va la cabeza todo. ¿Eh? La analogía con el género musical creo que ha quedado clara. Pero intenta evitar, como siempre, poner canciones que no sepamos mucho, que sean muy pegadizas y demás. Mejor, musiquilla de fondo, instrumental y demás. Tercer consejo. Juega con el 4D. ¿Esto a qué viene? Pues bien, a la hora de describir ya hemos visto cómo enfrentarte a tu primera partida, cómo plasmar tus escenas, pues ahora juega. Juega con el espacio, juega con las cámaras. Lo primero, a la hora de hacer las descripciones. Estamos acostumbrados, muchas veces, a describir las escenas como poniéndonos en primera persona de los personajes jugadores. Esto es un juego de terror. ¿Por qué no exploras a sacar la cámara de los ojos de tus jugadores, los personajes de tus jugadores, y a enfocárselo a ellos mismos? En lugar de describir qué es lo que están viendo, que les causa tanto pavor, ¿por qué no describes qué facciones o cómo sus caras se están quedando de lo que están viendo, pero sin mencionar lo que están viendo realmente? Juega con la cámara, como en las pelis de terror. Después, aparte, ya no solo estamos hablando solo de jugar con las cámaras, juega con el espacio real. Estás en un mundo ectoplasmático, en un mundo en el que tus protagonistas pueden atravesar paredes, pueden volverse sustanciales. Pues juega con eso. Yo recuerdo, vamos, yo tengo una escena por ahí de acción en la que los personajes estaban en lo alto de un rascacielos y en el forcejeo cambian a un estado insustancial y caen, atraviesan el suelo y van cayendo, atravesando planta a planta, ese rascacielos, mientras que en la caída se van peleando con un jerarca. Tienes las tres dimensiones. No solo pensemos en el eje X y en el Y, piensa también en el Z. Porque el Z puede ser atravesado por tus protagonistas. Juega con eso, juega con las descripciones, juega con la cámara. En la caída, no, a lo mejor no te centres tanto en los puñetazos que se están pegando tus renegados con los jerarcas. A lo mejor saca la cámara de esa acción y enfoca a la señora, a la abuelita, que está haciendo ganchillo mientras ve la tele. Y el espíritu de su marido, ya difunto, está detrás de ella, mirándola con ojos de ternura. Saca la cámara, juega con el espacio. Pero es que no solo tienes el espacio, es que también tienes el tiempo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los fantasmas, como ya hemos explicado en los tutoriales anteriores, son criaturas de recuerdos. Por eso el olvido es ideal para realizar las técnicas típicas de flashback. ¿Vale? Tienes arcanos incluso para hacer eso. Para adentrarte en los recuerdos. Para modificarlos. Para entrar en los sueños. Para crear presagios. Juega con el tiempo hacia adelante y hacia detrás. Dirige esas escenas. Juega, en definitiva, con las 4 dimensiones.
Cuarto consejo. Ya hemos puesto en situación a los jugadores, le hemos descrito la escena y estamos con los cámaras de un lado para otro. Muy bien. ¿Y esta película de qué va? A todo esto. Cuando diseñes tu primera aventura, ten muy claro de qué va la película. Por una sencilla razón. Porque a lo mejor queremos meter en la misma aventura el conflicto de los jerarcas con los renegados, el tema de las pasiones y que también queremos meter un poquito de los peligros que vienen del mundo subterráneo y patatín y patatán. ¿Y qué pasa? Que al final rompemos un poco el primer consejo que os di. Que no intentes meter en la primera partida todo el lore. Entonces, para que tú mismo, para facilitarte a ti mismo la confección de esa primera aventura de Grave el Olvido, ten claro qué tema vas a tratar. ¿De qué va la película? En el manual proponen algunas semillas, algunas ideas, básicamente organizadas en diferentes categorías, ¿vale? Yo voy a poner ahora unas cuantas, ¿vale? Son las que más he desarrollado, ¿vale? La primera de ellas, la de aventura, ¿vale? Tenemos unos fantasmas un poquito cachondos, ¿vale? Que quieren hacer que los mortales, ¿no? A efectos de poltergeist y demás, que quieren hacer que los mortales que han ocupado su casa se vayan, ¿no? Algo así parecido un poco a la partida La Morada de la Reina que hay en el canal, ¿no? Y va un poquito de eso, de expulsar, ¿no? Al fin y al cabo, de crear efectos poltergeist, ¿no? De ser asustadores profesionales. Pues bueno, pues si tienes claro que tu película va de eso, pues ya tienes claro que los personajes que diseñes para esa historia, pues tendrán que tener arcanos relacionados con la interactuación con en las tierras de la piel, con los mortales. ¿Vale? Y esto es importante, porque como ya expliqué en el tutorial de Arcanos, puede ser un poco frustrante para el jugador. Si a lo mejor hay un jugador que quiere ser un poquito de bueno en todo o está más centrado a cazar espectros, que de pronto lo pongas en una historia que va de expulsar mortales. Pues bueno, tu heraldo a lo mejor se va a sentir un poco pues descolocado porque no tiene capacidades para interactuar con esos mortales. Así que es muy importante que el diseño de los personajes vaya un poco de la mano de la aventura. Esto si vas a diseñar una historia de pocas sesiones, ¿vale? De pocas sesiones. Evidentemente, si lo que te quieres plantearte es una crónica más a largo plazo, pues bueno, esto es como todo. Habrá días que brillará uno y habrá días que brillará otro. Esto es así y hay que asumirlo. Así que bueno. Aparte de la aventura, también tenemos el desafío, cosa que me encanta a mí. Esta es mi parte, ¿no? Este es mi tema. Pues bien, a mí me encanta hacer partidas de renegados. No lo voy a negar. Esos fantasmas del siglo XX y XXI que llegan al mundo subterráneo y se encuentran bueno, que allí están en la Edad Media. Que allí tienen unas políticas, vamos, del prehistórico. Entonces, pues claro, ese ambiente opresivo, esa jerarca opresiva, genera rechazo. Y por eso en los tiempos recientes las filas de renegados cada vez están teniendo más adeptos y mayor número de miembros que las filas jerarcas. Pues bien, si la película va de desafío, pues tienes claro, diseña tus personajes con ultraje y diseña tus personajes para dar caña, para darle caña a la jerarquía. Y céntrate precisamente en las estructuras jerárquicas. ¿Vale? Y deja de lado un poco el pandemonium, deja un poco de lado otras cuestiones más de la interacción con el mundo subterráneo. El caso es facilitarte a ti el diseño de tu historia. Otros temas que se pueden tratar también y que vienen propuestos en el manual de Grave el Olvido, pues puede ser el miedo. Alguien podría pensar, bueno, el miedo en realidad, si tú eres el fantasma, ¿no? El miedo lo sufren los mortales, ¿no? Y le digo, bueno, pero a fin de cuentas, los espectros están allí.
y criaturas y otros horrores que moran en el mundo subterráneo. Para ellos tú eres su presa. Así que el miedo es otro tema clásico con el del que puede ir tu partida de Grave. Después tenemos también la intriga, ¿vale? Esto lo he puesto sobre todo. Yo no soy muy dado a hacer partidas de Mundo de Tinieblas de politiqueo puro, puro y duro, al estilo de Vampiro. Pero bueno, para el que lo quiera, yo hay fan, pues bueno, tienes ahí 3 facciones, ¿no? Como igual que en uno tenemos la camarilla, el Sabbath y los independientes, pues bueno, aquí tiene jerarcas, renegados y herejes, ¿no? Cada uno con sus estructuras, con unos piramidales, otros circulares, cada uno con sus liderazgos, cada uno con sus personalidades, con sus traiciones, con sus juegos de poder. Pues todo eso, si te chifla la intriga, pues haz la película relacionada con la intriga y la política del mundo subterráneo. Aquí, por ejemplo, algo de intriga, pues hubo un poquito de intriga y miedo. La de la partida de El precio de la venganza mezcla un poquito de intriga con un poquito de miedo a través de ese tren fantasmal que es el Expreso de Medianoche. ¿Vale? También disponible en el canal esa partida. Y bueno, y después tenemos el misterio. El mundo subterráneo, ese mundo inmenso por capas, ese reflejo, por una parte tenemos el reflejo oscuro de nuestra propia realidad, por otra parte tenemos la tempestad y los reinos y demás. Pues se puede hacer una partida perfectamente de misterio, de exploración, de lo desconocido. A lo mejor ya con nuestros fantasmas ya más hechos y derechos. Algunos incluso quieren hacer una misión loca de rescate en la tempestad de un personaje o de un compañero perdido y se enfrentan en un reino oscuro y se lanzan a la tempestad, por ejemplo. Pues bueno, puede ser perfectamente. Si tu película va sobre eso, sobre el misterio, pues lo mismo. Tus personajes, pues lo mismo. Diséñalos, ten presente que si el equipo es efectivo, si está balanceado para el tema de lo que va tu película. ¿Vale? Quinto y último consejo, aunque ahora veremos un par de cosillas más. Prepara las palomitas. Ya tienes la película hecha, ya tienes tu partida y la vas a estrenar. Te colocas tu manta y estás deseoso, con tus palomitas bien preparadas, con tu bebida y estás ahí deseando ver esa película de terror en Netflix. ¿Os imagináis una película de terror sin esto? ¿O sin esto? ¿O sin esto? La música. La música y los efectos especiales son clave para todo juego de rol de terror. El saber elegir la música. Hay muchísimos tutoriales y vídeos en YouTube que hacen referencia a esto. No me voy a explayar demasiado, pero ten preparado música acorde a la escena si la vas a elegir de fondo, que sea instrumental. Ten preparado algunos efectos especiales, algún gritito, algún sonido inquietante que creen ambiente. En definitiva, prepara las palomitas. Pues bien, visto ya estos 5 consejos para hacer frente a diseñar tu primera partida, dirigir tu primera partida de Grave el Olvido y no volverte loco, no perder la cabeza, pues vamos a tratar otros de los temas que se desarrolla en el manual del jugador, bueno, perdona, en el manual básico de Grave el Olvido, en el capítulo del narrador, que es los temas centrales del juego. Es muy importante, a mí una de las cosas
que, que primero miro de un juego de rol es el qué inspira su ambientación. Empaparme de las imágenes que intenta transmitir esa ambientación. De intentar imaginar el mundo, muchísimo antes de los poderes, del proceso de creación o incluso de las reglas. ¿De qué va? Yo ya no hablo de qué va la película, sino de qué va el juego. No esa aventura que has diseñado, para este caso en concreto. Pues bien, uno de los dos temas centrales de Breath del Olvido, evidentemente, es la tragedia. Juego trágico. Y es que, y además en un sentido clásico de la palabra, en el que de hecho el propio manual, y esto es casi una frase casi literal, nuestro héroe, nuestro Grave, cae inevitablemente de su pedestal, muerto, y ve como de pronto es sobrepasado por las circunstancias, los enemigos y el destino. Al fin de cabo, hay un hambriento olvido que reclama su alma para siempre y que busca su destrucción. Entonces, este es uno de los dos temas centrales. Y claro, en una ambientación, esto ya lo desarrollo yo también parte a algunas de las ideas que aparecen en este capítulo del manual. A la hora de hacer frente a una partida, un juego de terror y más concretamente de un juego como Grave, ¿no? Que tiene temas adultos y algunos pasajes que requieran bastante madurez, ¿no? Pues bien, pues son las tres escalas, ¿no? De lo que llamamos del miedo, del terror, ¿no? Por una parte tenemos el miedo. Sí mismo, que podríamos decir que es una sensación que nos transmite dirigida, ¿no? De miedo a las arañas, miedo a ese monstruo que solo veo su sombra, eh, miedo pues a lo que me inspira esta casa que encantada, ¿no? Pues bien, el miedo a algo concreto, esa sensación de miedo trasladada a una partida, a un juego de mesa, eh, si el narrador busca ya no solo transmitir eso, sino en algún momento puntual incluso dar un pequeño susto al propio jugador, ¿vale? Pues hablamos de los efectos de antes, el sonido inesperado, el de esto y pega un pequeño respingo. El miedo como tal, bien gestionado, pues es divertido, si no, no tendrían tanto éxito, no habría tantas películas de miedo, ¿no? Pues bien, entonces, bueno, esto siempre que, bueno, se sepa llevar, siempre desde la lógica y del sentido común y no yendo a más, pues bueno, puede hacer que sobre todo en un juego que uno de sus temas centrales es la tragedia y que para muchos exhala tristeza, pues puede ser una experiencia divertida. Una peli de miedo nos divierte. Entonces, sensación dirigida. Primer nivel en la escala. El siguiente, el terror. El terror ya es una sensación más visceral, no tiene un foco dirigido. Es algo que nos toca las entrañas. Nos provoca desanhelo. Esto, en un juego como este, en el que hay pasiones de por medio muy fuertes y sus jugadores tienen sus arquetipos de conducta y demás, aquí ya sí es cierto de que hay que poner la barrera y separar muy bien a la hora de dirigir tus partidas el crear esa sensación para los personajes de crear esa sensación para los jugadores. Ya aquí yo ya empezaría a poner la barrera, la línea roja, la empezaría a dibujar. Y obviamente la tercera escala, que es el horror, que es el sumum ya del terror. El horror, esa sensación irracional, ya ni tan siquiera es visceral, que nos queda paralizado, que nos deja ya sin esperanzas, ya es la que se transmiten en nuestras escenas, hay que gestionarla, pero nunca, nunca, por supuesto, hay que traspasar la barrera de la ficción. Aquí es lo que en muchos otros tutoriales sobre cómo dirigir terror en juegos de rol, pues se habla
el debate de el asustar a los personajes o asustar a los jugadores. Hay que tener muy claro cuáles son las escalas del terror, de los sustos y saber cuándo parar. Y esto es un poco lo que quería transmitir con esta diapositiva. Y he dicho antes en la anterior que Guraife es un juego de sombras, evidentemente, pero también es de luces. Y a veces cuando digo esto, te miran raro, ¿vale? El que no conoce muy en profundidad o no se ha metido muy en profundidad en el juego, ¿vale? El otro tema central de Guraife el Olvido es, o diría, era el romance. ¿Y por qué digo es o era? Porque si bien es cierto que viene bastante bien desarrollado en un capítulo independiente, por eso he puesto la página ahí, página 219 del manual de factoría. Viene desarrollado. Es verdad que en la edición, por lo menos en la inglesa de la 20 aniversario, ha quedado reducido el tema del romance a un puntito entre otros temas, ¿no? Siguen desarrollando prácticamente con la misma profundidad el primer de los temas, el tema de la tragedia, y lo ponen como en la edición 20 aniversario, lo ponen como el tema principal, y el romance ya aparece como en otras modalidades, ¿no? Incluso con el Green Fantasy y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un poco mezclando cosas en plan, sí, es verdad. Si te diseñas tu grupo de jugadores para saltar al mundo subterráneo, cazar espectros y demás, pues bueno, el romance queda un poco, es verdad que queda un poquillo, no tiene tanta importancia como la edición antigua. Pero bueno, de todas maneras, ahí está. Y está ahí porque no debemos olvidar que los Wraiths son criaturas de pasión. Y es lo que los alimenta. Entonces, el romance, aunque entiendo que es un tema delicado, del que también hay muchos tutoriales y muchos hilos por ahí de los que se habla, de cómo gestionarlo. Es un tema que da esa dualidad, esa luz, fantasma, que no solo son sombras. Y aparte, podemos enfocar ese romance de tres maneras, ¿no? El amor eterno, ¿no? Por ejemplo, es algo precioso. Imaginemos que un grupo de jugadores se reencuentran. La muerte, él falleció, por ejemplo, 20 años antes que ella. Y después al otro lado se reencuentran. Y las chispas del amor tienen pasiones y se reencuentran en el otro lado del manto. O, por ejemplo, uno de ellos, uno de los cónyuges, uno de la pareja, pues ha fallecido, pero el otro no. Y este actúa de ángel guardián de la misma. Y espera pacientemente, protegiendo siempre a su amor, espera pacientemente el día en el que se reencuentre y él siempre estará allí preparado para el día en el que el alma de su querida o querido traspase el manto. Esto también, pues bueno, puede derivar también, nos vamos a películas básicas, yo no sé cuántas veces la he referenciado ya en estos tutoriales, que es Ghost, romance trágico, en el que, bueno, el amor está ahí, pero sí es cierto que hay un asesinato. Recordemos, es muy importante, os recordáis el primer tutorial, el tema del concepto, de definir bien claro el concepto de tu personaje, el remordimiento, la vida, la causa de la muerte. Pues bueno, todo esto pueden ser vectores de tu historia de romance trágico en el que tal vez haya que investigar un asesinato y el amor al que perdiste esté ahí de fondo hasta que resuelvas probablemente pues, las ataduras que te atan a este mundo y pases a otro plano o busques las trascendencias. Ese es otro de los temas dentro del romance. Después también tenemos el melodrama. Bien, el melodrama, pues como otro de los temas. Yo este no lo he explorado mucho, la verdad. Y bueno, pero puede ahora mismo así, a bote pronto. Yo voy improvisando estos tutoriales. Me preparo más o menos las diapositivas, pero ya los diálogos y tal.
Así a bote pronto, pues por ejemplo, imagino ahora mismo un grupo de personajes a lo mejor que están en el gremio de los tragos, han sido actores en vida, y todo queda así muy melodramático y todo muy, muy teatral. O incluso podemos, el amor platónico, por ejemplo, imaginemos que em, tu, tu músico favorito, el chico que o la chica que rompía corazones en el instituto y tenía un grupo de rock, fallece joven y a ti te llega tu hora y traspasas el manto y ese amor platónico, por ejemplo, lo reencuentras y ahora es un líder renegado y él a lo mejor en vida no te prestó, no te hizo ni puñetero caso y tú siempre estuviste enamorada de él y ahora del otro lado se os brinda una segunda oportunidad, ¿no? Pues bien, como veis, tragedia y romance se juntan en Grave el Olvido, dándole ese cariz de juego de sombras y de luces. Y con estas dos últimas diapositivas terminamos este sexto tutorial, el último tutorial de este año 2020. Gracias por su atención y antes de terminar tan solo quiero comentar una última cosilla. Y es que, por favor, no hace falta estudiar una oposición para dirigir ni Grave el Olvido ni cualquiera de los otros juegos de mundo de tinieblas. No es necesario. He puesto ahí unas pautas, sobre todo recordad lo del jugador de póker. Aprended con vuestros jugadores el juego. Los juegos se aprenden jugando. Y, en serio, ni aunque llevéis 20 años dirigiéndolo, es inmaterialmente imposible aprenderse esto de memoria. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Te has enterado de que es imposible? Pues bien, es imposible. Y si encontráis a alguien que os dice que se lo sabe de pe a pa y que se conoce el mundo de tinieblas de dedillo y que es un experto y que patatín y que patatán, lo que sabe es de vampiro. Y discúlpame por la broma. Pero es así, es así. Los juegos se aprenden jugando. Y si tenéis un jugador que en mitad de una partida tiene Argos 3 y os pregunta qué hace Argos 4, como ahora mismo no lo va a poder utilizar, lo dices que lo dejas para el final de la partida. Lo dejas para el final de la partida. Y si no lo tienes muy claro, pues te montas un Fernando Simón tranquilo. Que no pasa nada. Le dices, mira, te lo tengo que consultar, te lo tengo que ver. Y en la próxima partida, la próxima vez, si estás interesado en gastar tus puntos de experiencia en eso, yo te explico qué es lo que haces. Ahora mismo no lo vas a poder usar, porque no lo tienes. Entonces, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo consultando el manual? Ya se consultarán los manuales cuando haga falta. Y nada. Y tan solo con este último tip o consejo, pues me despido hasta el año que viene de tutoriales. Y bueno, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal, compartir este vídeo y estar atento a la programación del mismo. Chao.